la Ciudad de México, el tercer informe de gobierno de acuerdo con la Constitución de nuestra ciudad. Establecimos un sistema único de salud entre las instituciones públicas federales y locales. Se dice en pocas palabras, pero pasamos de 2,000 a 8,246 camas de atención COVID. En febrero de este año inició el Programa Nacional de Vacunación contra COVID-19. Gracias a la eficiencia y diversificación en la adquisición de vacunas, promovido por el Gobierno de México, ejemplo mundial que logró hasta ahora la aplicación de 10.4 millones de dosis de vacunas, alcanzando el 91% de adultos con primera dosis y 65% con esquema completo, el más alto de toda la República. Promovimos un programa de apoyos económicos, entre los que destacan apoyo a 263,309 personas desempleadas, becas a 5,370 niños y niñas que perdieron a algunos de sus padres por COVID, condonación de recargos de diversos impuestos y derechos. Destaco que no se requirió de medidas autoritarias, multas o toques de queda como en otros estados, sino solo de la concientización, difusión, porque siempre hemos tenido confianza en la ciudadanía. Somos la entidad más atractiva para la inversión extranjera. Durante el primer semestre de 2021 recibimos 3,270 millones de dólares. No hemos aumentado impuestos ni derechos en términos reales. Mantuvimos los servicios de la ciudad y continuamos con el programa de transformación. Otorgamos becas para el bienestar de niños y niñas. Mi beca, para empezar, a todos los niños y niñas. 1.2 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundarias públicas. Es indispensable mencionar que este año tuvimos 2 graves siniestros en el metro de la ciudad. El primero, en enero, un siniestro que ocasionó la pérdida de uno de los transformadores que alimenta las líneas 1 a 3 y con ello el daño al puesto central de control de las líneas 1 a las 6. Gracias al apoyo de la Comisión Federal de Electricidad, el servicio se restableció en 3 semanas y la solución de fondo, con nuevos transformadores, líneas de transmisión y suministro que estamos contratando con Comisión Federal de Electricidad, estará operando a finales del primer trimestre de 2022. Para ello quiero agradecer especialmente a todos y todas las trabajadoras del metro por su incansable labor. Respecto a la terrible tragedia de la línea 12, donde 26 personas perdieron la vida y muchas otras sufrieron graves daños, lo primero para nosotros ha sido dar atención a las víctimas. A nosotros nos corresponde también poner en marcha la línea y por ello se eligió un grupo de expertos prestigiados para desarrollar las bases técnicas y el proyecto ejecutivo de reforzamiento para la línea 12. Quiero destacar los resultados en la disminución del número de delitos comparado enero-agosto de 2019 contra enero-agosto de 2021. Cifras reconocidas por el Secretariado Nacional. Vamos a trabajar de forma republicana con el Congreso de la Ciudad de México y con los nuevos alcaldes de la Ciudad de México. Pero no vamos a olvidar jamás que formamos parte del movimiento de transformación que alcanzó el triunfo electoral el 1 de junio de 2018. Por ello pienso con responsabilidad que no es tiempo ni de futurismos ni de agendas personales. Desde jóvenes luchamos por una ciudad y un país más justo. Y a todos los que hicieron posible el triunfo en el 2018, nos corresponde la unidad para consolidar la transformación de la vida pública de México. Ese es el humanismo que nos inspira y nuestro mandato. Y con esa convicción termino afirmando en la ciudad que a nadie le quepa la menor duda, la transformación avanza. Muchas gracias.